Hola, muy buenas tardes. El programa de hoy de Giro a la Izquierda queremos dedicarlo especialmente a Mariano Ferreira, joven estudiante, trabajador, militante del Partido Obrero, que fue asesinado por la patota de la burocracia sindical y contó con la complicidad de la Policía Federal para hacerlo. Mariano apoyaba la lucha de los tercerizados del ferrocarril, que como el 50% de los trabajadores en nuestro país sufren la precarización laboral para que burócratas sindicales junto a los empresarios y contando con la complicidad del gobierno facturen millones mientras explotan obreros. En el día de ayer comenzó el juicio, en el que 10 burócratas y 7 policías estuvieron sentados en el banquillo de los acusados. Para comenzar, vamos a conversar con María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi y una de las querellantes en el juicio por Mariano Ferreira. María del Carmen, ¿estás en línea? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Contanos un poquito cómo comenzó el juicio ayer. Bueno, ayer empezó con las cuestiones formales, la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de las partes, que son 6 en este caso, porque hay 2 de la Fiscalía, 2 de la querella de la familia Ferreira y 2 de nuestra querella en representación de los demás heridos, uno por el grupo de la gente de la Unión Ferroviaria, Pedraza, Fernández y el resto de la patota, y otro por la policía de cada una de las partes. Terminada esa parte formal, que fue bastante larga, por cierto, porque los requerimientos son largos y se les dieron casi en su integridad, comenzó la cuestión de los temas preliminares que las partes querían plantear. Nos encontramos allí con una cantidad de incidencias planteadas por las defensas, con un evidente reparto de tareas también entre ellas, porque cuando las defensas de la Unión Ferroviaria planteaban alguna cuestión, adherían los defensores de los policías y viceversa, en general basados en 2 aspectos del tema. Por un lado, un intento de postergar o suspender el juicio, que fue rechazado rápidamente por el tribunal, y por el otro, un intento de cercenar la intervención justamente de nuestra querella, de los heridos, esto fundamentalmente llevado adelante por las defensas del personal policial. Esto quedó pendiente para ser resuelto con la sentencia y tras hoy la audiencia, donde estaba previsto que comenzaran las indagatorias, pero previo a ello, tanto las defensas como la Fiscalía solicitaron que se exhibieran los videos que están reservados, que son los que fueron obtenidos por los periodistas de C5N que estaban en el lugar y por las cámaras policiales. Así que durante largas horas se vieron esos videos sin sonido y en blanco y negro, donde se ve perfectamente la presencia de policías y grupo de choque sobre los andenes, y por supuesto no está filmado el momento de los ataques, porque así es donde la gente de Villalba recibe la orden de apagar la cámara. Claro, ahora tengo una consulta. La presidenta dice que han aportado un testigo clave justamente para el juicio, que no revelan su identidad, un intendente de Buenos Aires. ¿Qué nos puedes decir? Acá hay una cuestión que señalar. Esto de los testigos claves que con su sola intervención resuelven todo un expediente judicial pasa nada más que en las películas malas. En la realidad lo que hay es un conjunto de elementos de prueba donde se van articulando los distintos testimonios. Los testimonios son siempre parciales porque las personas tenemos nada más que 2 ojos, pero los dirigimos en general a un mismo punto, vemos nada más que la parte del escenario al que le estamos prestando atención, y entonces para reconstruir un episodio, un hecho histórico, lo que hay que hacer es escuchar a todas las personas y reconstruir ese escenario con el aporte de cada una, porque cada una trae un pedazo de esa realidad que fue la que pudo percibir con sus sentidos. Y articularlo además en un mecanismo de prueba compuesta con el resto de los elementos que surgen de las pericias, de los informes, de los documentos, etcétera, etcétera. Así que lo de los testigos clave es una macana para... O sea, no hay oportunidad que esta mujer no utilice para hacerse propaganda. Incluso la muerte de un militante a manos de su policía
es usado para hacerse propaganda, una caradurez absoluta. Absoluta. Tenemos poco tiempo, María del Carmen. ¿Nos podés decir en 2 palabras cuáles son las expectativas para el juicio? Nuestra expectativa es sostener el nivel de movilización y de lucha popular que nos permitió llegar hasta acá y que esperamos nos permita llegar a la condena. Buenísimo, María del Carmen. Muchísimas gracias. No, de nada. Hasta luego. Bueno, en distintas partes del país la movilización obrera y popular le recuerda a la justicia que se seguirán las calles para exigir que estos responsables materiales e intelectuales se pudran en la cárcel. Comencemos con las imágenes de Comodoro Pi en Buenos Aires ayer cuando comenzaba el juicio. La expectativa es que esta movilización que iniciamos hoy permita llevar a la cárcel con una condena perpetua a Pedraza, a La Patota y condenas para todos los responsables políticos y materiales del crimen de Mariano, ¿no? Creo que hay que tomarlo como una enorme batalla política y por eso la presencia que tenemos en esta marcha, donde desde el PTS estamos acompañando a los compañeros del Partido Obrero y de las otras organizaciones que se movilizan, porque Mariano es un mártir del conjunto de la clase obrera y de la izquierda, y de hecho se va a enjuiciar a un régimen político, porque está implicada la burocracia sindical, está implicado el gobierno, que desde la UOFE liberó a La Patota y mantuvo el sistema de tercerizaciones, está implicado el aparato represivo del Estado con la Policía Federal. Deberían estar los funcionarios que mostraron total connivencia con Pedraza. Es decir, que ese es el tenor de la batalla política que está planteada. Pero después, bueno, hay que seguir manteniendo la fuerza de la movilización, pues si se logra una condena no será por obra y gracia de esta justicia patronal, sino resultado de la enorme movilización obrera y popular que, bueno, se desató desde el momento mismo del asesinato de Mariano y se continúa hasta el día de hoy. La movilización es imprescindible, llegamos hasta este punto, llegamos al juicio a fuerza de organización, de lucha, de presencia en las calles, de muchísima presión de parte del conjunto de las organizaciones que se han permanentemente manifestado para exigir juicio y castigo a todos los responsables y de la misma manera esperamos llegar a la sentencia. Hace aproximadamente 1 año y medio nos juramos todos en Plaza de Mayo que íbamos a llevar a la justicia a los responsables materiales y a los responsables políticos del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira y a los responsables materiales y políticos de las gravísimas heridas que ha sufrido nuestra compañera Elsa Rodríguez. Hoy va a comenzar un juicio que es el resultado de la lucha de los piquetes, de la movilización, por esclarecer uno de los crímenes más duros para la clase obrera y que más comprometen a la clase capitalista. Son responsables aquí los concesionarios del ferrocarril, son responsables aquí la burocracia sindical y son responsables aquí los aparatos de seguridad y de la Policía Federal. Y son responsables porque así está acreditado en el expediente judicial, así está acreditado en la investigación que fue realizada. La Secretaría de Transporte, la propia Policía Federal, toda esta gente quedó impune en este juicio de Mariano Ferreira. Pero los hechos históricos son implacables, porque los que quedaron impunes en el asesinato de Mariano Ferreira hoy son responsables por la tragedia de Once. Y entre el crimen de Mariano Ferreira y la tragedia de Once hay un vínculo empresarial, político, policial y de la burocracia sindical. Con este espíritu de firmeza, de consecuencia y de combatividad, ingresamos al juicio oral y público contra la patota asesina y contra la policía que le dio paso y procuró luego encubrir la fuga. En nuestra provincia también nos movilizamos. Veamos las imágenes de la marcha de ayer aquí en Córdoba.
Este juicio es muy importante porque condensa muchas cosas que importan a la clase obrera y que importa al pueblo argentino. Uno es el problema de que maten a un militante socialista, a un militante político, a un dirigente político. La otra, que maten para mantener un sistema de precarización laboral, un sistema de tercerización, o sea, de superexplotación. Y la otra, un negociado brutal que tiene que ver con los fondos públicos, con la plata del pueblo, que es lo que están haciendo con el sistema ferroviario. Que tuvimos ya muchas expresiones, lo de 11 fue lo más grave. Acá hay condensación de un entramado, explotación laboral, negociados con fondos públicos y represión y crímenes de militantes populares y políticos. ¿Están sentados todos los responsables en el banquillo de los acusados? No. Por ejemplo, tendría que estar UOFE, la empresa, que le dio 120 permisos gremiales para que armaran la patota y que no solamente siguió explotando el servicio, sino que después le dieron el Sarmiento y le dieron otros más. Tendría que estar la policía porque los acusan de abandono de persona, pero fue todo armado. Está revelado hoy en la lectura que se hizo de los cargos. Es impresionante. La comunicación entre Pedraza, la policía, la patota que estaba ahí eran cada 2 minutos. Había una connivencia. Y tendrían que estar funcionarios de la Secretaría de Transporte que tuvieron participación y que aparecen en la causa. O sea que faltan varios. La justicia por Mariano Ferreira es una causa nacional, una causa de la clase obrera. Este fue un crimen contra la clase obrera y terminar con la impunidad contra este crimen va a significar un triunfo enorme para la clase obrera. El caso particular de Mariano Ferreira es una situación puntual porque viene a ser una patoteada sindical en el marco de una lucha reivindicatoria que afecta a muchas personas hoy en el pueblo argentino, dada la situación de precarización laboral y de flexibilización, así también como la situación de la burocracia sindical en muchos de los sindicatos que están controlando. El Centro Estudiante participa de esta marcha porque queremos unir la lucha junto a los trabajadores y estudiantes como Mariano Ferreira, que fue asesinado por la burocracia sindical y la Policía Federal fue cómplice de ese asesinato. Y también nos hacemos presentes como representantes del Centro del Gero porque estamos cansados de que todos los directivos de todos los colegios se metan en los centros de estudiantes, amenacen a los chicos que los van a expulsar. De la juventud del BTS nos movilizamos hoy porque tiene una gran importancia este juicio. Es la primera vez que un burócrata sindical, en este caso Pedraza, va al banquillo de los acusados por el asesinato del compañero Mariano Ferreira. Además de ese significado, el asesinato de un militante trotskista, que vaya este secretario general al banquillo acusado, para nosotros tiene una importancia particular. Fue un compañero que fue asesinado mientras apoyaba la lucha por el pase a planta permanente de los tercerizados y que para nosotros no se termina con este juicio, no se termina con la perpetua Pedraza, lo cual sería un gran logro, sino con barrer al conjunto de la burocracia sindical, porque solamente así los trabajadores pueden conquistar su independencia política, pueden conquistar el conjunto de su bandera, y una de esas va a ser la de Mariano Ferreira. Creo que este juicio marca un antes y un después en esta manía que tiene la burocracia sindical, la patota sindical, de matar a luchadores que, como Mariano Ferreira, asesinaron cuando se luchaba en contra del trabajo en negro, en contra de las tercerizaciones. Creo que tenemos que estar todas las organizaciones de pie para que este juicio, por supuesto, termine por justicia por Mariano, pero también por perpetua para Pedraza y todos los cómplices. El asesinato cobarde por parte de una burocracia sindical adicta al poder, que tiene millones de privilegios, que son millonarios. Una burocracia sindical que, como decían los compañeros, no duda en asesinar para mantener sus privilegios. El juicio de Mariano destapa toda la podredumbre de un sistema que necesita desde los presidentes hasta funcionarios, burócratas sindicales, barras bravas, policías, para detener la pelea de los trabajadores. No se da en cualquier marco, compañeras y compañeros. Se da en el marco de una izquierda que apostó a ligarse a sectores de la clase obrera. Hoy ratifica sus convicciones toda esa juventud que lentamente, pero con un sacrificio enorme, trata de ir a eso, a lo más difícil de todo, que es conquistar el corazón de la fuerza social más poderosa que existe en la historia, la clase obrera. Compañeros, ¡viva Mariano Ferreira! ¡Viva! Mariano Ferreira, presente, hoy y siempre, hoy
y siempre. Hagamos un poquito de historia. Veamos qué sucedía en octubre del 2010, las declaraciones de los trabajadores ferroviarios, la de los burócratas asesinos y qué relación mantiene el gobierno nacional con estas mafias asesinas. Estábamos en una medida de lucha de los trabajadores ferroviarios e intentamos subir a las vías donde nos encontramos con una patota de la Unión Ferroviaria, la lista verde. Ya se lo dije la otra vez, lo que no hace la policía, lo que no hacen los jueces, bueno, en la medida que podamos lo vamos a hacer nosotros los ferroviarios. Nosotros nos retiramos y aparece esta misma gente, vuelve a buscarnos, la policía le deja el terreno libre. Cuando quisimos hacernos presentes en la estación, bueno, vimos la presencia de la patota de la Unión Ferroviaria. Nos tiran piedras, nosotros retrocedemos, nos apartamos a un sector donde no podemos confrontar más. La policía todo esto dejaba hacer, mismo la policía se plantó detrás de esta patota de la verde, esta patota del kirchnerismo para defenderlos a ellos. Nosotros nos retiramos y aparece esta misma gente, vuelve a buscarnos, la policía le deja el terreno libre, es decir que hay una complicidad entre la policía y hay una complicidad entre la misma burocracia, avanzan sobre nosotros y nosotros hacemos un cordón para defendernos. Y hay una persona que no lo distinguí, que se pone en el medio de la calle y tira 2 tiros. Ha sido planificado porque estábamos retirándonos ya del acontecimiento, ya no había confrontación, han venido a buscar un muerto y han conseguido un muerto. Mariano fue asesinado por una burocracia sindical podrida que se dedica únicamente a vivir a costa de los trabajadores. Se escuchan 4 o 5 disparos y veo a 50 metros que cae una compañera con un tiro en la cabeza. En esta oportunidad denuncio públicamente a la Unión Ferroviaria, que fue el causal principal de esta muerte. Denuncio a los asesinos, Pablo Díaz, el gallego Fernández, Luna, el hijo de Luna, quienes conspiraron y nos encerraron. Queremos que aparezcan de inmediato los asesinos del compañero Mariano y queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias. Hoy vamos a marchar para repudiar la masacre que hemos tenido ayer y también para esclarecimiento del caso. Y pedimos la renuncia de todo el Secretariado Nacional de la Unión Ferroviaria, que son a quienes denunciamos como los principales responsables del crimen que se cometió ayer. Creemos que de algún modo ese ataque también tiene que ver a la alianza que hicimos los obreros con estudiantes en muchas luchas. Nosotros vamos a seguir en las calles y la vamos a seguir afianzando. Hoy estamos acá, en la zona norte, cortando esta arteria, con compañeros de Pexico, de Stani, de Donerey. Una paralización del servicio total en las 6 líneas y en el premetro. Y los trabajadores ferroviarios desde ayer paró el 100% de los trabajadores. CTA Capital hemos decidido convocar paro y movilización. ¿Cómo haríamos nuestro relato nosotros? Hay algunos que hace mucho tiempo que buscan un muerto en la Argentina. La Unión Ferroviaria está adherida a la CGT, pero no participa mucho. Pedraza, líder, secretario general de la Unión Ferroviaria, no pertenece hoy por hoy al grupo de la CGT de Moyano, que está más alineado con el gobierno nacional. Y tenemos también que hacerlo para fortalecer las posibilidades del proyecto nacional y popular que encabeza hoy la compañera Cristina Fernández de Kirchner. No es una cuestión de simpatías personales o simplemente identidades partidarias compartidas, sino de intereses comunes que tenemos entre todos. Lo que es simplemente el reconocimiento, como decía José Pedraza, como decía Hugo Moyano, de un gobierno que le ha devuelto a los trabajadores su dignidad. El gobierno busca patear la pelota afuera, se hace el que no tiene ninguna responsabilidad, pero acá no se puede negar que la Unión Ferroviaria participó con columnas en el acto de River convocado por Moyano, donde estuvo la presidenta
Cristina Fernández y estuvo Néstor Kirchner. No se puede negar que si acá hay tercerizado en el ferrocarril, la responsabilidad es del gobierno, ya que es el control de la UGOF está el gobierno directamente metido junto con la Unión Ferroviaria. Entonces acá se está permitiendo un negociado. Esto es lo que hay que barrer. La defensa de ese negociado es justamente lo que llevó a esa patota a asesinar al compañero y a balear a otros compañeros. Bueno, esto no se puede permitir. De la mano de UGOF vuelve la tercerización. Los compañeros que se incorporan bajo estas condiciones de precarización laboral. Hasta el día de hoy llegamos a 22 empresas, pero esto no significa que el Estado gasta menos, porque todos sabemos que el transporte está subsidiado, el ferrocarril también. Sí. Pero los subsidios van a las empresas tercerizadas, y la empresa tercerizada, por cada 2 pesos que le paga de salario a su trabajador, al Estado le cobra 8. Es decir, que si se privatizaron los ferrocarriles con la excusa de que daban pérdida, hoy dan 3 veces. Esto es algo que se va a generar ahora para todos los gremios también. Porque fíjate que todos los gremios ahora, gracias a los tercerizados, se están levantando todo. Todos se están levantando. Que le sirva a todo el mundo lo que hicimos nosotros. Después del 1 de diciembre al 20, ya estamos todos en planta permanente. Estamos con Hernán Pudú. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, Elina, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, queda clarísima la importancia de la movilización, ¿no? Sí, vamos a seguir movilizándonos y sí, ya es difícil volver a salir de este tema y tener que discutir otras cosas, pero bueno, los gobernantes y los patrones no nos dan tregua, así que vamos a tratar de hablar de otros problemas que tenemos también los trabajadores. El tema de la semana, ¿no? Sigue siendo la caja de jubilaciones. ¿Qué hay detrás de esta disputa entre Cristina y De la Sota? Yo creo que una cuestión más general hay que tener en cuenta que la economía se viene desacelerando, por un lado, y entonces eso lleva a crisis fiscales, ya sea a la Caja Nacional o a problemas nacionales, como a las distintas administraciones provinciales, y por otro lado se cuela y se mezcla con el problema político de la sucesión presidencial. ¿Qué quiero decir? Si vemos en Capital Federal, hoy hay un conflicto entre el gobierno nacional y Macri alrededor de los fondos sobre el transporte y quién se hace cargo del subte, donde hay millones de pasajeros que quedan de rehén y por suerte están los trabajadores del subte tratando de plantear una línea propia de defensa de sus conquistas y tratando de ser solidario con los usuarios. Lo vimos también en el problema de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, nuevamente Cristina enfrentándose con Scioli, o Scioli enfrentándose con Cristina, donde los que pagan los platos rotos son los trabajadores. Recordemos el pago del aguinaldo desdoblado, que finalmente, como veían que a los dos les iba más o menos mal, tuvieron que llegar a un acuerdo y terminaron pagándole el aguinaldo a los trabajadores. Y con el tema de la caja de la provincia de Córdoba estamos ante la misma situación, es decir, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial están buscando la manera de ajustar y que el costo de la deficitaria, según ellos, caja de jubilaciones de Córdoba la terminen pagando los trabajadores y los jubilados cordobeses. Ahora, todos plantean de que la caja justamente es deficitaria y, sin embargo, tanto los gremios como De la Sota dicen que del 82% móvil no se va a tocar. ¿Cuál es la trampa, entonces, en esto? Sí, buena pregunta porque, claro, los gremios vienen planteando que van a mantener el 82% móvil. La trampa está en de dónde va a salir la plata, porque según ellos es deficitaria la caja. Entonces, lo que vemos claramente es que De la Sota, ya lo vimos con el juicio de la semana pasada para juntar los fondos de la Caja de Jubilaciones, y ahora una nueva ley donde se quiere discutir que devuelvan un porcentaje de la coparticipación que se lleva a la Nación desde el año 92, está tratando de, en última instancia, de hacer un juego de artificio, porque lo que se está discutiendo realmente es si van a aumentar el aporte jubilatorio que realizan hoy los trabajadores activos. Ustedes saben que los trabajadores activos aportan el 18%. Bueno, ya hay gremios que están hablando de que aportarían un 2% más, es decir, un 20%. Otra discusión, otra variable, es la línea kirchnerista, que no la descartan, que es
calcular el haber inicial en base a los últimos 10 años, eso sería la famosa armonización, y por otro lado están discutiendo el gobierno con los gremios si van a diferir el pago de los aguinaldos. Esto, hablando simplemente, quiere decir que a la hora de pagar las jubilaciones a los trabajadores pasivos, en vez de hacerlo en el momento en que se corresponde junto con el aumento de los trabajadores activos, el gobierno tendría la potestad de manejar a su gusto, digamos, el pago de los haberes. O sea que lo que se está hablando son distintas variantes, en última instancia, de un ajuste a los trabajadores de Córdoba en la Caja de Jubilaciones. Como siempre, a los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la alternativa política? Porque evidentemente ni el gobierno provincial ni el nacional van a dar una salida que favorezca a los trabajadores. Mira, otro dato. Mañana seguramente va a salir un documento de los gremios que están planteando, y en este sentido los gremios se están quedando a mitad de camino, porque están planteando que los trabajadores contratados y los monotributistas que están en el régimen nacional pasen al régimen provincial. Digo, se quedan a mitad de camino porque los trabajadores deberían pasar, los monotributistas y los contratados, a planta permanente. Y nuestra visión es que haría falta un plan de lucha y una movilización ya de los miles de trabajadores que tiene la provincia de Córdoba. Son cerca de 170.000, más los 91.000 trabajadores pasivos. Digamos, es un número importantísimo, y lo más trágico de esto, los gremios están en una encrucijada, pero los trabajadores están siendo rehenes, en última instancia, de dos campos patronales, sea el gobierno nacional o el gobierno de la Sota, cuando deberían estar justamente planteando en la agenda la solución para la Caja de Córdoba, que tiene que ser el pase a planta permanente de todos los trabajadores contratados. No se puede pagar más del 18%, es decir, hay que prohibir que los trabajadores activos aporten más plata a la caja de jubilación. Entonces, en los gremios nosotros estamos planteando esto, un plan de lucha. Y en la bancada del Frente de Izquierda, obviamente, no vamos a acompañar este pedido de ley de la Sota, porque claramente estamos viendo un discurso donde trata de meter en la misma bolsa a todos los cordobeses. Entonces, el famoso cordobesismo de la Sota no tiene asidero. No es lo mismo gobernantes que gobernados, no es lo mismo un peón rural cordobés que los terratenientes, por ejemplo, que, dicho sea de paso, deberían aportar o deberían ser gravados con impuestos a las grandes fortunas. Desde el año 1990, que la tierra que estos tipos explotan cuesta exactamente lo mismo y la vienen levantando con pala. O sea que si en última instancia hay un problema de la caja, hay que terminar con la intervención, los trabajadores se tienen que hacer cargo, demostrarle al conjunto de la población si es deficitaria, si no es deficitaria. Los trabajadores no pueden seguir aportando más de lo que ya aportan. Tengamos en cuenta que un trabajador cordobés aporta prácticamente el doble de lo que aportan los trabajadores a la Caja Nacional. No estamos tampoco con el discurso kirchnerista que dice que ellos bancan a 490.000 trabajadores, cuando el 70% de lo que ellos bancan cobra menos de 2.000 pesos, es decir, una miseria. Por eso no queremos entrar ni en uno ni en otro lado, y opinamos que justamente los trabajadores tenemos que conquistar nuestra independencia política y presentar nuestras propias propuestas de salida para la Caja. Clarísimo, Hernán. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Nos despedimos entonces. Recordá que podés encontrarnos en www.giroalaizquierdatv.com.ar o por Facebook como Giro a la Izquierda. Nos vamos, no sin antes decir una vez más, Mariano Ferreira presente, ahora y siempre.